Puede que tengas miedo de no tener dinero, pero lo que realmente debería asustarte es no entender nunca cómo funciona. Después de casi un siglo de observar la vida de las personas, aprendí una verdad cruel. La mayoría de las personas pasan toda su vida patinando en el mismo lugar, no por falta de esfuerzo, sino porque nunca aprendieron las reglas del juego. Creen que el dinero es cuestión de suerte, oportunidades o inteligencia, como si ser inteligente fuera suficiente para que cayera del cielo. Pero la realidad es bastante diferente. El dinero no premia a los más inteligentes. Él recompensa a quienes entienden sus leyes. Puede que seas brillante, pero si no hablas su idioma, el mercado te enseñará de la manera más dolorosa. La mayoría de las personas temen la pobreza, pero lo que realmente deberían temer es llegar al final de sus vidas sin descubrir nunca cómo se mueve realmente el dinero. Yo también era así, creyendo que lo único que tenía que hacer era ser trabajador y visionario para que apareciera la prosperidad. ¡Qué ilusión! El dinero tiene sus propias reglas y si no las descifras te castiga. Si los dominas, te funciona. El mundo nunca ha sido justo, pero al menos en esto es igualitario, todos siguen las mismas reglas. El problema es que el 90% de las personas pasan toda su vida sin siquiera saber que existen. Mientras persiguen salarios, no se detienen a preguntarse de dónde viene el dinero y a dónde va. Piensan que trabajar duro es suficiente, pero solo cambian tiempo por migajas. Piensan que invertir es la clave de la libertad, pero acaban ahogándose en la especulación. He visto personas ganar fortunas y perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos, no por mala suerte, sino porque se pasaron la vida luchando contra las leyes del dinero. Si quieres cambiar tu vida, deja de perseguir ganancias y comienza a estudiar las reglas. Quien no los conoce, por mucho que se esfuerce, siempre estará trabajando para quien los domina. Y no me digáis que es una exageración. Conocí a abogados, ingenieros, profesores, personas con un coeficiente intelectual genial, pero que a los 50 años todavía vivían de un salario, sin casa propia, sin libertad. ¿Por qué? Porque ignoraron la primera ley del dinero: no se gana, se conserva. Cuando era joven trabajé en un despacho de abogados rodeado de talento. Todos tenían salarios altos, autos importados, ropa de diseñador. Pero había un detalle: cuanto más ganaban, más gastaban. Compraron casas más grandes, cambiaron de coche cada año y viajaron a destinos exóticos. Lo llamaron éxito, pero no era más que otra forma de esclavitud. Porque su estilo de vida siempre estuvo antes que sus ingresos. No acumularon riqueza, acumularon deuda. Una vez almorcé con un abogado que ganaba millones al año. Parecía exitoso, pero confesó que sus gastos mensuales casi igualaban lo que ganaba. No sé por qué vivo bajo tanta presión, dijo. Sabía la respuesta: no estaba estresado, era rehén de su propio nivel de vida. La hipoteca, las cuotas escolares de sus hijos, los gastos innecesarios, todo esto lo mantuvo atrapado en una rutina interminable. No trabajó para sí mismo, trabajó para sus deudas. Este es el drama de la mayoría de las personas inteligentes: confunden altos ingresos con riqueza. Pero la riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto conservas. He visto gente con un salario de 50.000 gastar 50.000 y gente con un salario de 10.000 ahorrar 5.000. ¿Quién crees que realmente entiende el dinero? Porque el dinero no se multiplica por sí solo porque ganes más. Crece cuando gastas menos de lo que ahorras. Las personas inteligentes creen que lo controlan todo, incluido el dinero, pero olvidan que éste tiene sus propias reglas. Si no lo respetas, él te falta el respeto. Si lo trata como una herramienta, funcionará para usted. Si lo usas como muleta para llenar vacíos, se convierte en tu carcelero. La lección más valiosa que aprendí temprano fue esta: la riqueza no pertenece a los inteligentes, sino a los disciplinados. Puede que seas brillante, pero si no dominas el arte de decir no, siempre serás pobre en potencial. Porque la verdadera riqueza no es un número en el banco, es libertad. Y la libertad solo existe para quien no se deja controlar por su propia voluntad. La primera regla de oro es simple: no dejes que el dinero te domine. Mucha gente cree que tener dinero es sinónimo de libertad, pero yo vi a millonarios viviendo como presos. Tienen activos de 7 cifras, pero les quitan el sueño las fluctuaciones del mercado de valores. Conducen coches de lujo, pero no se atreven a dejar el trabajo que odian. Tienen dinero, pero no tienen opciones. ¿Por qué?
Porque no son dueños del dinero, son esclavos de él. La primera ley del dinero es clara: no dejes que te controle. Parece fácil, pero es una de las cosas más difíciles de hacer, porque los seres humanos estamos programados para ser rehenes de los deseos. Vemos a nuestro vecino con un coche nuevo e inmediatamente pensamos que necesitamos uno igual. El amigo compra una casa más grande y sentimos que la nuestra se ha quedado pequeña. El colega viaja a Europa y nos sentimos abandonados. Aquí es donde el dinero empieza a controlarnos. Dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para las apariencias. No buscamos lo que realmente necesitamos, sino lo que los demás esperan que tengamos. Así conocí a personas con salarios muy altos que vivían con muy poco dinero. Porque sus vidas no estaban definidas por sus necesidades, sino por lo que los demás pensaban de ellos. Yo mismo ya he caído en esta trampa. Una vez, un amigo compró un auto de lujo y por un momento sentí ganas de cambiar el mío. Pero me detuve y me pregunté: ¿realmente necesito este coche o simplemente quiero demostrar que puedo permitírmelo? En ese momento entendí que no era el coche que quería, era una validación. Y esta necesidad nunca sería satisfecha, porque siempre habría alguien con más dinero, más cosas, más estatus. Entonces aprendí una verdad liberadora: no dejes que el mundo defina lo que necesitas. Lo que realmente importa es poco: un hogar confortable, comida en la mesa, salud y la mente despejada. El resto es superfluo. La verdadera libertad no es cuánto puedes comprar, sino cuánto puedes rechazar. Cuando dejas de ser manipulado por la publicidad, de ser sacudido por el éxito de otras personas y de aferrarte a los estándares sociales, entonces alcanzas la verdadera independencia. Y esta libertad no tiene precio. Conozco a un empresario con riqueza multimillonaria que me dijo que su momento más feliz no fue cuando ganó su primer millón, sino cuando se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. En ese momento dejó de estar controlado por el dinero y empezó a controlarlo. Podría elegir trabajar o descansar, invertir o no hacer nada. Porque ya no necesitaba usar el dinero para llenar vacíos emocionales. Esa es la primera regla del dinero: no dejes que ocupe un espacio que no te pertenece. Debes ser el dueño, no el esclavo. Sin embargo, para llegar allí, primero debes dominar tus deseos. Porque son ellos, no el dinero, los que realmente te controlan. La segunda regla es aún más poderosa: el tiempo es tu mayor aliado. La mayoría de la gente no entiende esto. Piensan que hacerse rico depende de encontrar la oportunidad adecuada, pero en realidad depende de darle tiempo. Warren Buffett y yo teníamos una ventaja en la vida: no éramos más inteligentes que nadie, pero sabíamos cómo utilizar el tiempo a nuestro favor. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, como decía Einstein. Pero la mayoría solo ve los números, no la magia detrás de ellos. El interés compuesto es la alquimia del tiempo. Le das paciencia y él te devuelve la multiplicación. Si no hay tiempo, no pasa nada. He visto gente que quiere enriquecerse rápidamente, comprando acciones con la esperanza de duplicar su capital en un año, invirtiendo en negocios prometedores para enriquecerse en 3. Corren tras los mejores consejos, las modas pasajeras y las oportunidades únicas. Pero olvidan que quienes se enriquecen rápidamente generalmente lo pierden todo a la misma velocidad, porque no tuvieron tiempo para que el proceso funcionara. Cuando era joven, también quería velocidad. Vi especuladores haciendo fortunas y sentí envidia. Hasta que aprendió una valiosa lección: en el mercado, la prisa es el camino más rápido al fracaso. Cuando compramos acciones de empresas sólidas, muchos se rieron de nosotros. Dijeron que era aburrido, que el crecimiento era lento. 10 años después, aquellos que se burlaban habían desaparecido del mapa, mientras nosotros seguíamos cosechando dividendos. Ese es el poder del tiempo: no te da resultados explosivos, pero te recompensa con constancia. Invertir es como hacer una bola de nieve. Necesitas buena nieve, materiales de calidad, y pendiente larga, clima. Muchos solo ven el tamaño de la pelota, no se dan cuenta de cuánto tiempo rodó. Quieren el resultado, pero no quieren esperar. El tiempo no se acelera porque tengas prisa. Solo funciona a tu favor cuando tienes paciencia. Conozco a un hombre que empezó a invertir a los 50 años. No tenía estrategias sofisticadas, simplemente compraba acciones de empresas estables todos los meses.
20 años después, se jubiló viviendo de dividendos. No era un genio, simplemente entendía el poder del tiempo. Mientras tanto, quienes buscaban enriquecerse rápidamente seguían dando vueltas en círculos, porque no entendían que el tiempo es el juez más justo del mercado. No le importa tu inteligencia ni tu esfuerzo. Solo quiere saber si tienes paciencia. Quien lo tiene es recompensado. Quienes no lo tienen son castigados. La segunda regla del dinero es sencilla: no tengas prisa. Dale tiempo, porque la verdadera riqueza se construye poco a poco. Y el dinero que llega rápidamente suele salir con la misma rapidez. La tercera regla es aún más crucial: nunca pedir prestado para apostar en el futuro. Tengo una relación casi enfermiza con las deudas. Muchos me llaman conservador, pero he visto a demasiada gente destruida por ellos. La tercera ley del dinero es clara: no pidas dinero prestado para soñar con el mañana. Parece obvio, pero casi nadie puede seguirlo. A los seres humanos les encanta correr riesgos con el dinero de otras personas. Cree que la deuda aumenta las ganancias, pero olvida que también aumenta las pérdidas. Crecí durante la Gran Depresión y vi de primera mano lo que sucede cuando la gente se endeuda demasiado. Las calles estaban llenas de quiebras, no por falta de talento, sino porque habían pedido préstamos como si los buenos tiempos fueran eternos. Compraron casas, acciones, negocios, todo con dinero que no era suyo. Cuando la marea cambió, ni siquiera tuvieron la oportunidad de volver a levantarse. Vi hombres trajeados haciendo cola para conseguir pan. Nunca olvidé esa escena. Desde entonces, decidí que las deudas nunca controlarían mi vida. Prefiero tomar las cosas con calma que deberle dinero a alguien. Porque la deuda no es solo un número. Es una prisión. Te roba tu libertad, tus elecciones, tu dignidad. Mucha gente no lo entiende. Dicen que pedir prestado para invertir es inteligente, siempre y cuando el rendimiento sea mayor que el interés. Matemáticamente, incluso tiene sentido. Pero en la práctica es un desastre. Porque cuando debes dinero, pierdes la capacidad de pensar con claridad. Empieza a apostar, a correr riesgos, a tomar decisiones basadas en el miedo. El mercado baja un poco y no duermes. Salen malas noticias y quieres venderlo todo. Deja de ser un inversor racional y conviértete en un jugador impulsado por el pánico. Y en el mercado el pánico nunca termina bien. Conocí a un exitoso hombre de negocios que quería expandirse demasiado rápido. Pidió un préstamo enorme, compró equipos, contrató gente. Al principio todo iba bien. Pero cuando la economía se desaceleró, el flujo de caja se agotó. Vendió activos, pagó deudas, pero perdió la empresa. Al final me dijo: si no hubiera cogido ese dinero, hoy estaría jubilado en paz. Asentí en silencio, porque había escuchado esta historia muchas veces. El problema de la deuda es que elimina tus opciones. Cuando no debes nada, puedes esperar a que el mercado se recupere. Puede conservar un activo malo hasta que se revalorice. Podrás ajustar tu estrategia sin prisas. Pero cuando tienes deudas, no tienes otra opción. El mercado cae, el acreedor no espera. Las ventas se desploman, el banco no perdona. Estás obligado a vender, a pagar, a ceder. Y estas concesiones suelen hacerte perder más. Buffett y yo evitamos la deuda no porque tengamos miedo, sino porque entendemos el valor de la libertad. Preferimos ganar un poco menos que entregar nuestro destino a otros. Porque la verdadera riqueza no es cuánto acumulas, sino cuántas opciones tienes. Y la deuda le roba sus opciones. La tercera regla del dinero es sencilla: no apuestes por tu futuro con dinero prestado. El futuro es incierto. No deuda. Puedes arriesgarte, pero nunca con lo que no es tuyo. Porque si pierdes, ni siquiera tendrás la oportunidad de empezar de nuevo. La cuarta regla es aún más reveladora: nunca confundas dinero con identidad. He visto a mucha gente convertir el dinero en un símbolo de estatus. Compran ropa de diseñador, autos de lujo, mansiones, no porque lo necesiten, sino porque quieren ser vistos. Es una de las actitudes más tontas que existen. Porque cuando haces del dinero tu identidad, nunca serás libre. La cuarta ley del dinero es clara: no uses el dinero como tarjeta de presentación. Parece sencillo, pero casi nadie puede seguirlo.
Porque el ser humano tiene una necesidad ancestral de ser admirado. Queremos que los demás sepan que tenemos éxito, que tenemos valor, que no somos inferiores. Por eso gastamos dinero no para nosotros mismos, sino para los ojos de otras personas. Yo mismo ya he caído en esta trampa. En una fiesta vi a otros abogados vistiendo trajes de marcas famosas y me sentí incómodo. Mi ropa parecía demasiado normal. Llegué a casa dispuesto a comprarme un traje caro. Pero antes de irme me pregunté, ¿mi trabajo requiere este tipo de apariencia? La respuesta era obvia, no. Fue solo vanidad. En ese momento decidí no comprarlo. Porque no quería ser el tipo de persona que necesita cosas externas para sentirse válida. Quería ser alguien que no necesitara demostrarle nada a nadie. Luego aprendí que la verdadera confianza no necesita accesorios. Cuanto más dependas del dinero para afirmarte, menos seguro estarás de ti mismo. Y esta inseguridad te hace perseguir estándares que nunca te satisfarán. Conozco a un hombre de negocios rico que todavía hoy conduce un coche viejo. Alguien me preguntó por qué no compré un modelo más nuevo. Él sonrió y dijo, porque no necesito mi auto para decirle a la gente quién soy. Esa frase se quedó conmigo para siempre. Porque eso es ser verdaderamente rico, no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto no necesitas. Cuando dejas de usar el dinero para demostrar tu valía, alcanzas la verdadera libertad. Puedes elegir comprar o no comprar, lucir o ser discreto. Porque tu valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. He visto personas pasar toda su vida persiguiendo la aprobación de otras personas. Compran los móviles más modernos, la ropa más moderna, los coches más caros. Pero nunca son felices, porque su felicidad depende de los ojos de los demás. Y esa mirada nunca queda satisfecha. La verdadera felicidad llega cuando dejas de preocuparte por lo que piensen los demás. Cuando vives para ti mismo, no para las expectativas de los demás. Aquí es cuando te vuelves verdaderamente rico. La cuarta regla del dinero es simple, no lo conviertas en tu identidad. El dinero es una herramienta, no quién eres. Su identidad debe definirse por su carácter, su inteligencia, sus acciones, no por el saldo de su cuenta. La quinta regla es una de las más poderosas, aprende a decir no. La mayoría de la gente no comprende que negarse es una habilidad esencial. Di no a los gastos innecesarios, a las oportunidades dudosas y a las tentaciones emocionales. Esta es la lección más valiosa que el dinero puede enseñarle. Porque el mundo está lleno de gente con ganas de apoderarse de lo suyo, disfrazado de oportunidades, de consejos infalibles, de negocios que no pueden salir mal. Yo también he caído en ello. Un amigo me presentó una inversión garantizada. Habló tanto, con tanta convicción, que terminé uniéndome. Al final lo perdí casi todo. Pero aprendí una lección, si una oportunidad parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Desde entonces, he desarrollado un radar trampa. Buffett y yo rechazamos 100 veces más oportunidades de las que aceptamos. Muchos piensan que somos conservadores, que hemos perdido el tren de la historia. Pero lo que no ven es que también evitamos innumerables desastres. En 1999, todo el mundo compraba acciones de tecnología. Los medios dijeron que Internet cambiaría todo. Los amigos ganaban dinero y se jactaban de lo inteligentes que eran. Buffett y yo no compramos nada. Nos ridiculizaron, nos llamaron anticuados. Pero no nos importó porque vimos una burbuja. Pero la mayoría de la gente no puede hacer esto porque siempre creen que todavía hay tiempo. Y el tiempo no espera a nadie, al igual que el cuerpo. Cuando finalmente te das cuenta de la importancia de la salud, normalmente ya es demasiado tarde. La séptima regla es simple, la salud es verdadera riqueza. Porque sin salud todo el dinero del mundo no tiene sentido. Y con salud, aunque el dinero sea poco, igual se puede vivir bien. Nunca cambies tu vida por dinero, porque el dinero no compra la vida. Esta es la lección más profunda que he aprendido en 99 años. La octava regla es aún más poderosa, la sencillez es la inteligencia suprema. He pasado toda mi vida viendo cómo gente brillante complica lo simple. Crean modelos, analizan gráficos, estudian tendencias y, al final, se pierden en su propia complejidad. Cuanto más investigan, más se confunden. ¿Y el resultado?
Lo pierden todo. Mientras tanto, gana la simplicidad. Parece contradictorio, pero es la verdad más profunda que existe. La complejidad es solo una ilusión de control. Creemos que podemos dominarlo todo, por eso llenamos nuestra vida de detalles, estrategias, teorías. Pero la realidad es cruel, cuanto más compleja, más frágil. Cuando era joven, yo también caí en esta trampa. Pensé que la complejidad era sinónimo de inteligencia, de profesionalismo. Utilicé decenas de indicadores para analizar empresas, intentando predecir el futuro con precisión. Hasta que me di cuenta, la mayoría de las veces nada de esto funcionaba. Lo que realmente importa son los conceptos básicos. Una buena empresa es aquella que se entiende en una frase. Una buena inversión es aquella que te permite dormir tranquilo. Solo eso. Pero la gente no cree en la simplicidad. Piensan que si algo es sencillo tiene que haber un truco. Por eso persiguen estrategias complicadas, productos exóticos y teorías descabelladas. Y acaban siendo devorados por su propia complejidad. Buffett y yo siempre hemos invertido de una manera ridículamente sencilla. Compramos buenas empresas y las mantenemos. Solo eso. 3 pasos. Y nadie puede hacerlo porque es demasiado aburrido, demasiado simple, parece poco inteligente. Pero fue esta sencillez la que nos hizo durar décadas y ganar fortunas. Conocí a un inversor que se pasaba días estudiando indicadores. Tenía un sistema de análisis tan complejo que me parecía una genialidad. 10 años después, su rentabilidad fue peor que la de un fondo indexado básico. ¿Por qué? Porque se ahogó en la complejidad. Pasé tanto tiempo analizando que perdí de vista lo esencial. El mercado no premia el esfuerzo, premia la claridad. La verdadera genialidad está en destilar el complejo hasta su esencia. Einstein dijo, si no puedes explicar algo de forma sencilla, no lo entiendes bien. Esto se aplica a todo, especialmente a las inversiones. Si no puede resumir su estrategia en pocas palabras, no está invirtiendo, está apostando. Tu portafolio debe ser tan simple que hasta tu nieto lo entendería. Sin derivados complicados, sin estrategias sofisticadas. Solo empresas sólidas, compradas a precios justos y mantenidas durante años. De esa manera, cuando usted no esté, su familia sabrá exactamente qué hacer. La simplicidad no es ignorancia. Es sabiduría. No es pereza. Es enfoque. No es un escape. Es visión. Cuando simplificas tu vida, tus inversiones, tus deseos, sucede algo mágico, te liberas. Ya no estás atado a hojas de cálculo, noticias, modas pasajeras. Sabes lo que importa y lo que no. Sabes lo que debes hacer y lo que debes ignorar. Y esta claridad es más poderosa que cualquier estrategia compleja. La 9ª regla es aún más rara, aprende a pensar por ti mismo. Vi gente pasar toda su vida siguiendo al rebaño. Cuando todos compraron acciones de Internet, lo hicieron. Cuando todos decían que los bienes raíces nunca caían, los compraron. Nunca cuestionaron. Nunca se detuvieron a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto, y el resultado? Lo perdieron todo. Pensar de forma independiente es la habilidad más valiosa que existe, porque es la más escasa. Somos animales sociales. Necesitamos aprobación, pertenencia. Esto era útil en la sabana, cuando estar solo significaba morir. Pero en el mercado esta necesidad es letal. Cuando era joven también me dejé influenciar. Si todo el mundo decía que una acción iba a subir, me sentía tentado. Si mis amigos estaban ganando dinero con una tendencia, me preguntaba si yo me estaba quedando atrás. Hasta que aprendí una dura lección, la multitud casi siempre se equivoca. No digo que debas ir contra todo y contra todos solo por terquedad. Estoy diciendo que necesitas tener tu propio criterio. No compre algo solo porque todos los demás lo están comprando. Pregunte, ¿cuál es el valor real de esto? No sigas una tendencia solo porque está de moda. Pregunte, ¿cuál es la lógica detrás de esto? No envidies el éxito de otras personas. Pregunte, ¿tiene sentido para mí esta estrategia? Estas preguntas son simples, pero la mayoría de la gente nunca las hace. Prefieren seguir a la multitud y cometer errores juntos que tener razón solos. Porque tener razón solo duele.
Es solitario. Pero la soledad es el precio de la sabiduría. Si quieres hacer lo correcto, debes estar dispuesto a estar solo. Buffett y yo nos pasamos la vida siendo llamados anticuados, pasados de moda, anticuados. Mientras todo el mundo compraba acciones de tecnología, nosotros comprábamos empresas de bienes de consumo básico. Mientras todos buscaban retornos rápidos, nosotros esperábamos oportunidades. Fuimos ridiculizados, ignorados e incluso despreciados. Pero no nos importa. Porque sabíamos que el tiempo siempre recompensa a quienes piensan por sí mismos. Vi gente inteligente arruinarse porque no sabían pensar por sí mismos. Siguieron los consejos de expertos que terminaron arruinados antes que ellos. Copiaron estrategias de amigos que no entendían lo que estaban haciendo. Tomaron decisiones basándose en noticias que eran solo ruido. Los verdaderos sabios nunca dependen de las opiniones de otras personas. Tienen sus propios principios, su propia lógica, sus propios filtros. Pueden escuchar a los demás, pero nunca se dejan llevar por ellos. Porque, al final, el responsable de tus errores eres tú. Pensar de forma independiente es la clave para la verdadera libertad. Cuando no necesitas que nadie te diga qué hacer, cuando puedes mantener la claridad en medio del caos, cuando puedes pararte en el lado opuesto de la multitud y aún así dormir tranquilamente, entonces eres libre. Y esta libertad es más valiosa que cualquier fortuna. Porque la libertad financiera resuelve los problemas de dinero. La libertad de pensamiento resuelve los problemas de la vida. La 10ª regla es la más difícil de todas, saber cuándo parar. He visto a muchos hombres exitosos perderlo todo porque no sabían cuándo reducir el ritmo. Siguieron presionando, siguieron arriesgándose, siguieron queriendo más. Y al final lo perdieron todo. El dinero tiene una regla cruel: perdona los pequeños errores, pero castiga la codicia ilimitada. Cuando era joven yo también era así. Gané dinero y quería ganar más. Pensé que siempre podría hacerlo mejor, que siempre podría ser más rico. Hasta que aprendí, a ver parar es una forma de sabiduría. Conocí a un empresario que, a los 50 años, ya tenía suficiente dinero para vivir el resto de su vida sin trabajar. Pero él no se detuvo. Quería más. Se expandió, pidió préstamos, lo arriesgó todo. Cuando el mercado cambió, lo perdió todo. No fue el mercado el que lo derrotó. Fue la codicia misma. Si hubiera dicho basta años antes, habría vivido una jubilación tranquila. Pero no sabía cómo parar. Y pagó el precio. Saber cuándo parar no significa darse por vencido. Significa comprender tus límites. No se trata de dejar de crecer, se trata de dejar de correr riesgos. No se trata de dejar de buscar, se trata de dejar de ser insaciable. Buffett y yo siempre hemos dicho, lo más importante no es cuánto ganas, sino cuánto puedes ahorrar. ¿De qué sirve ganar millones si al final no queda nada? El ahorro comienza con una palabra: basta. Cuando ya tienes libertad financiera, ¿por qué seguir arriesgándote? Cuando ya tienes suficiente dinero, ¿para qué buscar más? Cuando ya has alcanzado tus objetivos, ¿por qué dejar que la ambición te ciegue? Porque ya ganaste. No le dé al mercado la oportunidad de quitarle todo. He visto a muchos hombres destruir décadas de trabajo con un solo error. Tuvieron éxito en su juventud, acumularon fortunas, pero en la vejez lo perdieron todo porque no supieron parar. El verdadero coraje no consiste en seguir corriendo cuando todos los demás se han detenido. Es decir, basta cuando todos siguen corriendo. Se trata de sonreír y rechazar la tentación cuando el mundo entero tiene sed de más. A los 70 años básicamente dejé de hacer nuevas inversiones. No porque no tuviera dinero, sino porque ya tenía suficiente. Dinero para vivir, salud para disfrutar, tiempo para pensar. No necesitaba más. Y esa decisión me dio algo que el dinero no puede comprar: la paz. No me despierto ansioso. No me obsesiono con el mercado. No me arrepiento de las oportunidades perdidas. Porque sé que ya he ganado. No vencí a los demás. Me vencí a mí mismo. La 10ª regla es simple: sepa cuándo parar. No dejes que la codicia destruya todo lo que has construido. Cuando hayas tenido suficiente, detente. Disfruta de lo que ya has logrado, en lugar de perseguir lo que aún no tienes.
Porque la verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. Cuando puedes decir basta, ya eres más rico que el 99% de las personas. Porque el dinero es solo una herramienta. Y la verdadera riqueza es la sabiduría. Vi gente hacer fortunas y perderlo todo. Vi a otros acumular poco y vivir en paz. Entendí una cosa, el dinero va y viene, pero la sabiduría permanece. Puedes tener mucho dinero y ser esclavo de él. O puedes tener poco y ser libre. La diferencia no está en el saldo bancario, sino en tu cabeza. La mayor riqueza que he acumulado no es el dinero que he ganado, sino la capacidad de no dejarme controlar por él. Puedo elegir trabajar o descansar. Puedo invertir o no hacer nada. Puedo ayudar a los demás o permanecer en silencio. Porque no necesito el dinero para demostrarme nada. No lo necesito para llenar vacíos. Y eso es algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Vi hombres ricos viviendo como mendigos, obsesionados con cada centavo, cada fluctuación del mercado. Tienen dinero pero no libertad. Y vi a otros, con poco, viviendo como reyes. Saben lo que quieren y lo que no quieren. No se dejan manipular por la publicidad, por las modas pasajeras, por las expectativas de los demás. Viven para sí mismos, no para los demás. Esta es la verdadera libertad. Entonces, si me preguntas qué es lo más importante en la vida, te diré, la sabiduría. Sabiduría para entender que el dinero es solo una herramienta. Sabiduría para valorar lo que realmente importa. Sabiduría para saber cuándo ya es suficiente. Sabiduría para mantener la claridad en medio del caos. Y eso no tiene precio. A lo largo de mi vida, resumí todo en 10 reglas. 10 principios que parecen simples, pero que la mayoría de la gente nunca logra seguir. Porque van en contra de la naturaleza humana. La naturaleza humana quiere velocidad, pero la sabiduría requiere paciencia. La naturaleza humana quiere más, pero la sabiduría sabe cuándo es suficiente. La naturaleza humana busca la complejidad, pero la sabiduría abraza la simplicidad. La naturaleza humana sigue a la multitud, pero la sabiduría exige independencia. Por lo tanto, los verdaderos maestros del dinero son raros. No porque sean más inteligentes, sino porque son más sabios. Aprendieron a luchar contra sus instintos, a hacer las paces con sus deseos, a trabajar a favor del tiempo. No corren, no se desesperan, no se arrepienten. Viven como un río en calma, constante, tranquilo. Mientras otros se ahogan en el apuro, ellos fluyen. A menudo digo que la vida es como invertir. No es necesario hacerlo bien siempre. Solo necesitas cometer menos errores. No tiene por qué ser el más rápido. Solo necesita durar más. No tienes que ser el más inteligente. Solo necesitas estar lo más lúcido posible. Y todo comienza con la sabiduría. Entonces, si realmente quieres hacerte rico, no comiences con dinero. Comienza contigo mismo. No aprendas técnicas. Aprende a pensar. No persigas números. Persigue la paz interior. Porque el dinero va y viene, pero la sabiduría permanece. Se puede robar el dinero, pero no la sabiduría. El dinero puede perder valor, pero la sabiduría solo aumenta. El dinero se puede dividir, pero la sabiduría es solo tuya. Viví 99 años y lo vi todo, fortunas construidas y destruidas, vidas brillantes y tragedias. Al final entendí una cosa, no tengo miedo de perder dinero. Tengo miedo de perder la sabiduría. Porque perder dinero es simplemente volverse pobre. Perder la sabiduría es perderte a ti mismo. Entonces, si estás leyendo esto, recuerda, no tengas miedo de perder dinero. Ten miedo de no entender las reglas del juego. Aprenda estas 10 lecciones no para hacerse rico, sino para ser libre. Porque la verdadera riqueza no está en los números, sino en tu capacidad de controlar tu propia vida. Cuando ya no eres esclavo del dinero, cuando ya no te mueve la ambición, cuando ya no eres rehén del miedo, entonces eres verdaderamente rico. Y esta riqueza no se la puede arrebatar ninguna crisis, ningún mercado, ninguna tragedia. Porque no está en lo que tienes, sino en lo que eres. La mayor riqueza que tuve no fue el dinero que acumulé, sino la capacidad de llegar a los 99 años con la mente clara,
Una vida tranquila y la conciencia tranquila. No necesito demostrarle nada a nadie. No necesito competir con nadie. Vivo en silencio, pienso en silencio, disfruto cada día en silencio. Esta es la recompensa de la sabiduría. Y eso no tiene precio. Así que recuerda, el dinero es solo una herramienta. La sabiduría es verdadera riqueza. Aprenda a lidiar con el dinero, no a dejarse controlar por él. Este es el mayor aprendizaje de la vida. Y nadie puede enseñarte eso. Solo tú puedes aprender. He vivido 99 años. Mi clase ha terminado. Ahora es tu turno.